sobre la hipótesis de mundos habitados, se centra con claridad el doble foco del problema, o los dos argumentos que van a ser más profundamente utilizados, ¿no? La grandeza de Dios y la generosidad de su amor, pero luego la concreción de un personaje concreto como es Jesús, que pinta pensando en la grandeza del mundo. A partir de entonces, pues se ha ido abriendo un abanico de debates teológicos, porque, aunque, como digo, no ha habido grandes debates en el ámbito intrateológico, sí se pueden encontrar determinadas reflexiones que van directamente sobre la cuestión, porque la hipótesis, ya digo, que se iba haciendo muy habitual. Qué sé yo, un filósofo tan influyente como Kant, él en su historia natural del mundo y del cielo, él daba por supuesto que había seres humanos en otros planetas, lo daba como evidente, ¿no? Tendría, como nos decía en el primer día, actitud agnóstica respecto a otras cuestiones, pero respecto a esta lo afirmaba con entera contundencia, ¿no? Y ya desde el siglo XVIII y sobre todo desde el siglo XIX se van planteando una serie de reflexiones teológicas en las cuales hay una dinámica de reflexión que va en esta dirección, ¿no? Hay que superar el geocentrismo. Recuerden lo que decía Taylor, ¿no? Es que tenemos formulados los dogmas desde el presupuesto de que la Tierra está en el centro y todo gira en torno a ella, pero es que eso ha cambiado. No hay que repensarlo todo desde esa clave. Y lo mismo dígase del antropocentrismo, es decir, es que el ser humano está en el centro, todo tiene que ser visto desde ahí, o hay que abrir una reflexión que vaya más allá. Y claro, se llega al punto, no hay que decir lo mismo de Cristo, también está en el centro, con un valor universal. Y ya ven claro que la lógica del planteamiento conduce inevitablemente a ir planteando la cuestión a estos tres niveles. Perdura durante todo este tiempo, como les decía antes, la aceptación de la hipótesis de múltiples mundos habitados en base a que así se expresa la gloria de Dios. Por tanto, el creyente no tiene por qué tener ninguna reticencia, sino ver que es, por el contrario, un himno a la grandeza y a la generosidad de Dios, ¿no? Pero claro, hay también otro tipo de teorías que van en otra dirección. Les voy a leer lo que decía, por ejemplo, un tal Thomas Paine, que a finales del siglo XVIII, escribió un libro que se titulaba La edad de la razón. Y ya ven lo que decía. O sea, él, claro, centrándose en el geocentrismo, a lo mejor el cristianismo tiene sentido. Y comenta, aunque ningún artículo de la fe cristiana declara expresamente que esta tierra que habitamos sea la creación entera habitable, sin embargo, la idea que emerge de la llamada historia de la creación, desde las fábulas de Adán y de la manzana, y del cumplimiento de ella, constituida por la muerte del Hijo de Dios, está tan estrechamente conectado con el núcleo del cristianismo que una fe contraria, es decir, una fe en la creación por parte de Dios de una pluralidad de mundos, hace al sistema de la fe cristiana, a primera vista modesto y ridículo, lo hace para el hombre que reflexiona, lo hace enteramente inconsistente. Y claro, a partir de aquí surgen, digamos, comentarios jocosos fáciles, ¿no? ¿Deberíamos admitir que cualquier mundo en una creación ilimitada tendría una Eva, una manzana, una serpiente y un redentor? En tal caso, la persona que sería irreverentemente llamada hija de Dios
y tal vez Dios mismo, dice, no podría hacer otra cosa más que viajar de un mundo a otro, repitiendo una sucesión continua de muertes, con lo que a duras penas le quedaría un breve intervalo de vida. Esto decía este buen señor, y hay también otra serie de autores que van un poco en la misma línea, ¿no? Ya más recientemente, un tal Anthony Burgess decía, por ejemplo, que el cristianismo adolece de una soberbia endémica. La historia bíblica manifiesta cierta plausibilidad mientras se piensa en categorías geocéntricas, pero si se cambian esas categorías, la historia cristiana no tiene ningún sentido. Resulta estúpido pensar que los sucesos terrestres están en el centro de un drama de dimensión cósmica y que el creador del universo está en una relación particular o incluso exclusiva con los habitantes de un planeta como los otros. Por tanto, diríamos que es un ataque directo desde esos presupuestos, ¿no? Otros autores intentan una conciliación. Por ejemplo, un tal Emerson, ¿verdad?, decía, hombre, que el cristianismo como tal podría aguantar, pero habría que introducir un cambio. Es decir, habría que eliminar la dimensión trinitaria, claro, porque entonces, claro, un Dios que se encarna solo en un lugar. Y él era defensor de la teoría que se llama unitarista, es decir, eliminar la idea trinitaria de Dios para admitir un monoteísmo estricto. Y él decía, claro, desde este punto de vista, si eliminamos la Trinidad y admitimos la existencia de un Dios único, entonces Jesucristo conservaría todo su valor. ¿Por qué? Porque ese Jesucristo lo que nos enseñó son principios morales. Y los principios morales, como son racionales, esos sí pueden valer para todo el mundo, para cualquier universo y para cualquier cosmos. Por tanto, es un modo de intentar salvar la figura de Jesucristo, pero claro, a costa de reducirlo, en fin, en la línea de Kant, de Spinoza, de tantos filósofos de la modernidad, de ver a Jesús como el predicador de una moral racional que evidentemente se anuncia desde la tierra, pero tiene el mismo valor, por ejemplo, que decir 2 más 2 son 4, pues sí, ¿no? Por esa vía. Pero vemos que entonces, claro, la centralidad de Cristo en la visión cristiana, pues quedaría. Otros hablan, también siguen hablando de encarnaciones múltiples. Es decir, ¿por qué excluir que haya otro tipo de encarnaciones? Ya ven lo que decía Santo Tomás. Y no solo él, claro, decían lo mismo otros teólogos de la época medieval. O podía ser, ¿por qué excluirlo?, que se encarnaran otras personas divinas. Lo decía un tal Maskal hace total 50 años, también lo decían autores medievales. Entonces, de este modo, pensando en la hipótesis de encarnaciones múltiples, entonces ya ven que también el mismo Teilhard, de algún modo más o menos así, también lo insinuaba, ¿no? ¿Podría ser esa una solución? O recientemente el último libro que yo conozco escrito directamente sobre estas cuestiones, de un profesor de teología de Múnich, ¿no?, que salió hace 3-4 años, que se titula, ya ven, Jesús, los ovnis y los alienígenas, ¿no? Y este habla de lo que podríamos denominar encarnación gradual. Porque claro, la relación, dice, de Dios con la creación y con la encarnación tiene que ser vista en la misma lógica. Entonces, si Dios crea, es ya crear con vistas a una encarnación. Y por tanto, esa encarnación, como se depende de la relación de Dios con la creación, ¿por qué no admitir que hay encarnación gradual? Y que en unos lugares alcanza una intensidad
y en otros otra intensidad. Y él pone como ejemplo el modelo que ya les decía antes, que sirve un poco como punto de referencia y de comparación. Cómo valorar la salvación posible en otras religiones. No se podría razonar del modo siguiente, digamos que los cristianos podemos decir Jesucristo, Salvador universal, mediador universal. ¿No es eso un fundamentalismo, un fanatismo que elimina el valor que pueden tener pues Buda, Mahoma, etcétera, etcétera, ¿no? No se podría hablar de encarnaciones de intensidad distinta. Y por este lado no se podría afrontar la cuestión. Hay otros autores, por ejemplo, un teólogo anglicano, un tal Howell Veit, ¿no?, el cual dice que, cambia la perspectiva, ¿no?, que desde el punto de vista teológico, por la centralidad de Jesucristo, hay que negar la posibilidad de que existan seres inteligentes en otros planetas. Quiere decir que él también ve la incompatibilidad entre el uno y el otro. Lo que pasa que apoyándose en la fe, digamos, establece a la ciencia los límites que no puede rebasar, lo cual también pues, es bastante pretencioso, ¿no? Y hay otros autores que se plantean la cuestión y concluyen que el cristocentrismo reclama la unicidad de la encarnación. Es decir, el cristianismo puede renunciar a esa, o puede interpretar metafóricamente afirmaciones como la que aparecen, por ejemplo, en Hechos 4:12. Hay un solo nombre en virtud del cual podemos obtener la salvación. Jesús no es simplemente un profeta, es el Hijo encarnado. Entonces, si es el Hijo encarnado, a esa opinión o a esa convicción se puede renunciar. Ya ven que el mismo Taylor, pues también, claro, decía que ese elemento es fundamental, ¿no? Evidentemente ya ven la variedad de opiniones, el tema al menos se ha pensado, yo creo que se han tocado todas las teclas, ¿verdad? Se han pensado todas las posibilidades, pero yo decía al principio que dado que se trata de un tema límite, que desde el punto de vista científico no hay ninguna garantía, que los que estuvieron ayer pues ya escucharon, por ejemplo, la ecuación de Drake, ¿no? Claro, que eso también tiene, pues, y el ponente de ayer, pues también, claro, nos hablaba de que no dejaba de ser un acto de fe, ¿no? Yo les decía que esta cuestión y este recorrido breve histórico que he presentado tenía sobre todo un valor heurístico porque nos obliga a lo mejor a ver las cosas de otro modo o a volver a ver determinadas cosas que las teníamos un poco orilladas, ¿no? Y les pongo un ejemplo para que vean que esto no es simplemente aplicado a este caso, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de la fe cristiana, decimos, tuvo lugar el pecado original, ¿verdad? Y Jesucristo se encarnó, bueno, para redimirnos del pecado, etcétera, etcétera, ¿no? La teología, ya la teología medieval, se planteaba la pregunta, bueno, ¿y si no hubiera habido pecado original, hubiera tenido lugar la encarnación? Esta pregunta, planteada así, también es teología ficción, porque, de hecho, históricamente tuvo lugar el pecado original y después tuvo lugar la encarnación. Y, sin embargo, a mí personalmente me parece que el plantear esta pregunta, esta hipótesis, ¿hubiera tenido sentido la encarnación aunque no hubiera habido pecado original? A mí me parece que es una pregunta que lanza mucha luz y sobre todo controla determinadas unilateralidades que podemos plantear. Y es que en este punto, por ejemplo, igual que decimos, ¿no? Es decir, ¿por qué la redención o la explicación habitual de la redención se centra tanto en el Viernes Santo y en la cruz? Es que, o por qué, por ejemplo, en la teología oriental, los ortodoxos, por ejemplo,
tienen otra perspectiva. O, por ejemplo, el decir, ¿qué valoración hemos tenido? Y aquí ya vamos más a nuestra cuestión, ¿qué valoración hemos tenido en la tradición occidental latina de la materia y de la tierra y del cuerpo? Es decir, el reencontrar la base cósmica. Es curioso, bueno, ahora vamos a ello, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también la misma tradición oriental veía las cosas desde otra perspectiva, más desde la encarnación, en virtud de la cual la presencia del Hijo de Dios en la tierra transfiguraba con otra luz, con otra irradiación, la realidad entera. Fíjense, por ejemplo, el papel que los iconos representan en la espiritualidad oriental, ¿no? Entonces, teniendo este criterio heurístico, yo voy a ofrecer ahora unas reflexiones que me parece que debería ser lo más útil de este diálogo entre la teología o la fe. En la Edad Media, el universo, en cierto modo, no respondía a la grandeza de Dios, del concepto de Dios que tenemos, pero sí respondía un poco a la idea de que el hombre encuentra en el universo su casa. Y ahora tenemos un universo que teológicamente es, en cierto modo, más satisfactorio, pero que antropológicamente resulta como más hostil y más desabrido. Bien, y es entonces cuando se produce una gran controversia, del cual solamente les puedo dar un poco una noticia muy rápida, pero que va a ser clave en el desarrollo del pensamiento moderno y yo diría que contemporáneo, que es la que tiene lugar entre estos dos señores que aparecen en la diapositiva, don Isaac Newton, inglés, y don Gottfried Leibniz, alemán. Los dos son grandes, pensadores, grandes científicos, grandes matemáticos, son los que inventan el cálculo infinitesimal, pero lo que nos interesa, lo que me interesa en este momento es decir que respecto a esta cuestión que estoy presentándoles, es decir, la relación entre Dios y el universo y el hombre, disienten radicalmente los dos. Porque Newton piensa que Dios ha creado un universo que funciona, pero que no funciona demasiado bien, porque si funcionase demasiado bien, pues podríamos olvidar que Dios está ahí detrás y que tenemos que estar continuamente como acordándonos de Él y rogándole, ¿no? Por eso dice que el universo, por su propia virtud, se mantendría a lo sumo unos pocos miles de años y que Dios tendría que periódicamente como que hacer una renovación y restablecer el orden perdido. Entonces, frente a esa idea un poco de un universo muy dependiente de Dios y por lo tanto donde el hombre puede ver una imagen clara de la providencia divina, es decir, si el universo mismo necesita que Dios esté continuamente como cuidando de él, ¿qué no va a pasar con el hombre? Frente a eso, Leibniz dice, no, esa es la idea de un Dios que es un mal relojero, un Dios incapaz de hacer un universo que funcione solo y que tiene que estar como el mal relojero poniendo en hora y dando cuerda a su reloj y cambiando las ruedas porque en cada momento como que se rompen, ¿no? Entonces hay una especie como de oposición completa en las dos visiones, ¿no? Un historiador del pensamiento ha dicho que el Dios utilizando un poco la metáfora del relato del Génesis, dice que el Dios de Newton es el Dios de los días laborables, el Dios del primer día, el segundo día, que está continuamente como haciendo cosas, por decirlo así, como poniendo en orden el universo. Mientras que el Dios de Leibniz sería el Dios del sábado, el Dios del séptimo día, el Dios que ya ha hecho el universo y ahora ya puede descansar. Puede descansar porque la obra es buena y la obra funciona por sí sola. Entonces, esas dos concepciones son muy claves y es una polémica que se planteó con mucha crudeza a comienzos del siglo XVIII y que, en cierto modo, pues todavía no hemos acabado de resolver. ¿Quién tenía razón, Newton o Leibniz? O quizá ninguno de los dos. Yo no pretendo ser aquí una persona completamente neutral, yo estoy 100% con Leibniz, pero bueno, es una cuestión que cada uno puede tener sus propias opiniones y sus propios favoritos, ¿no? Si tuviese momento, alguna ocasión de comentarlo, diría por qué. Pero antes de comentar mis propios gustos o mis propias preferencias, quisiera acabar un poco de contarles esta idea, porque lejos de ser una historia que está cerrada, una historia que ya ha dejado de interesar, esta historia está de rabiosa actualidad. Es decir, hoy, y cuando hablo de hoy, estoy hablando del año 2012, del año 2013, estos debates están más vivos que nunca, después de que durante un tiempo se creyó que eran cosa más bien del pasado. ¿Por qué, por decirlo así, se creyó que estas discusiones, por decirlo así, acerca de la relación entre Dios, el hombre y el mundo, estaban un poco pasadas de moda y ahora de repente se vuelven otra vez a discutir sobre ellas?
Bueno, pues este personaje que les he puesto ahí, como ven, muy emperifollado y muy ennoblecido, es el señor Laplace, que fue un matemático y un astrónomo francés que vivió a principios del siglo XIX y donde escribió un libro cuya portada ahí también les he proyectado, una exposición del sistema del mundo. Es una obra de más de 1000 páginas donde explicaba cómo estaba construido el universo, fundamentalmente el sistema solar, obviamente, que era el único que se conocía con algún detalle. Y entonces la anécdota que se cuenta a este respecto es que este hombre era ministro de Napoleón. Estamos en los primeros años del siglo XIX. Entonces se dice que él le presenta el libro a Napoleón y Napoleón le dice, se supone que hojeó el libro más o menos, le dijo, ¿cómo es posible que hable usted sobre todo el universo durante 800 páginas y no mencione usted la palabra Dios ni una sola vez? Entonces Laplace, la historia cuenta que dijo, Sire, je n'avais pas besoin de cette hypothèse-là. Es decir, señor, yo no necesitaba esa hipótesis. O sea, ¿qué era lo que había conseguido Laplace, digamos, explicar? Bueno, fundamentalmente lo que Laplace había conseguido explicar es que Newton efectivamente se había equivocado. Newton pensaba que la mecánica no podría explicar a largo plazo la estabilidad del sistema solar. Que con el paso de los años, de los milenios, digamos que el planeta Marte se empezaría a acercar al Sol, chocaría a lo mejor con la Luna y al final todo sería un auténtico descabalamiento. Él demostró que las órbitas de los planetas son mucho más estables de lo que Newton creía y que en ese sentido no es necesario el Dios de Newton, el Dios, por decirlo así, tapabujeros, para que la astrofísica cumpla su cometido. En cierto modo, lo que estaba diciendo es que o tenía razón Leibniz o realmente el tema de Dios con la cosmología no tiene mucho que ver. Entonces, eso ha llevado un poco a una concepción que ha estado viva hasta hace bastante poco tiempo, y es que el universo es un todo, por decirlo así, completamente determinado por leyes físicas, y que basta con la física y con la mecánica para explicarlo por completo y no es necesario de ningún modo acudir a referencias teológicas para completar nuestro conocimiento acerca de él. Esa sería la primera, por decirlo así, solución ya contemporánea. Segunda solución. Bueno, pues aquí esta no viene de un científico como Laplace, sino de un filósofo como Kant, ¿no? Que lo he puesto ahí en una portada de una revista contemporánea un poco para darle un poco de actualidad. Bien, Kant es importante, Kant tiene fama de ser un filósofo muy complicado y no les voy a meter un poco yo ahora más ideas complejas de las que ya les he ido atormentando con ellas. Pero sí una idea bastante clara. Para Kant, la noción de universo es como demasiado complicada, demasiado amplia, demasiado inabarcable y nosotros más bien tenemos que callarnos acerca del universo porque no se puede decir la última palabra acerca del universo. El universo no es un objeto de conocimiento que nosotros podamos abarcar. Y como no podemos abarcar, no podemos decir la última palabra acerca de él, mejor nos callamos. Agnosticismo, en cierto modo. Gran parte del agnosticismo moderno y contemporáneo viene de esa actitud de Kant, de declarar un poco el tema del universo como más allá de los límites de la ciencia, de la filosofía y también, por tanto, de la teología. Esa sería la segunda, digamos, alternativa. Primera alternativa, hemos dicho, necesidad y, por lo tanto, en cierto modo, una concepción materialista y negada un poco a la presencia de Dios. Segundo, una solución más bien agnóstica, no podemos decir sobre estas cuestiones la última palabra y lo mejor que podemos hacer es callarnos y dedicarnos un poco a cosas como más inmediatas, más al alcance de nuestras manos. Tercera alternativa. Bueno, aquí lo tienen un poco una representación un poco chistosa, pero realmente la cosa es dura, que es un poco, como ven ahí, está reflejado en ese círculo una efigie de Charles Darwin, y huyendo de él como una especie digamos, de fantoches despavoridos, pues obispos, teólogos y todo tipo de personajes de las visiones un poco oscurantistas de la realidad, ¿no? O sea, la idea un poco que Charles Darwin, aunque no se dedicó a la astronomía, se dedicó a la biología, obviamente, pero con su teoría de la selección natural sí que hizo un planteamiento que tuvo incluso repercusiones en el campo que estamos aquí discutiendo. Como que el universo no es algo favorable al hombre. El universo es un entorno enormemente hostil. Y por lo tanto es incompatible esa maldad, esa imperfección, esa falta de plenitud que tiene el universo, es incompatible con un creador que sea verdaderamente sabio, verdaderamente omnipotente y verdaderamente bueno.
Si esto ha sido la obra de un Dios, más bien ha sido la obra de un Dios malvado o cosa similar. Esa es la tercera alternativa que se plantea en la... Entonces, antes le dije 3, me equivoqué, en realidad no son 3, son 4. La cuarta es la que presenta este autor también del siglo XX ya, Jacques Monod, Premio Nobel de Bioquímica, donde dice en este libro, que tuvo gran éxito, es un libro de finales del siglo XX, del año 1970, donde dice más o menos que en el universo, más que la necesidad de la que hablaba Laplace, lo que está más presente, lo que es más determinante es el azar. Aquí todo ocurre más bien por casualidad. Y si ocurre por casualidad, también es inútil tratar de encontrar un mensaje teológico, un significado teológico al estudio del universo. Entonces, como ven ustedes, las alternativas que se han planteado de un modo ya más contemporáneo son verdaderamente graves, ¿no? Porque parece como que hay 4 alternativas y ninguna de ellas es favorable a una visión, digamos, teísta, a una visión como la que el cristianismo propone. Porque uno dice, no, el universo es una máquina demasiado ciega, por decirlo así, demasiado anónima, para que el hombre pueda ser libre dentro de ella y que eso tenga una lectura teológica. Ese sería Laplace. Segundo, Kant. Sobre el universo no se puede hablar porque es una cosa tan grande y tan inmanejable que mejor nos callamos. Agnosticismo. Tercera, Darwin. El universo es malo. Y como es malo, por lo menos visto desde nuestros propios ojos, lo que quiere decir que se ha sido hecho por un Dios, no ha sido hecho por un Dios que tenga para nada en cuenta nuestras propias apetencias, nuestras propias necesidades. Y por último, Monod, el universo es algo tan, tan azaroso, tan estocástico, que no hay manera tampoco de buscarle de alguna manera una significación teológica. Entonces, obviamente, si las cosas siguiesen así, y hemos llegado más o menos a 1970, realmente lo más que se podría decir a un claustro que preparase unas jornadas sobre ciencia y cristianismo sería, por favor, evitar el tema cosmológico, porque por el tema cosmológico no hay mucho que ver. Bueno, pues sin embargo, en 40 años, de 1970 para acá, se ha vuelto, yo no diría que 180 grados, pero yo diría que 140, 130 sí, desde luego. Es decir, la discusión en torno a los temas de la cosmología filosófica y la teología natural son ahora de repente más vivos que nunca. ¿De qué manera? Bueno, el tiempo va corriendo y yo quiero ser ya muy sintético para no abusar de ustedes, ¿no? Supongo que en esta diapositiva uno de los 2 personajes sí que les sonará, es Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad. Albert Einstein, en cierto modo, es el que inicia todo este giro. ¿Por qué? Porque Einstein es el que dice a Kant, usted está equivocado, señor. Se puede hacer una ciencia acerca del universo. La cosmología es una ciencia que hoy en día es enormemente potente, enormemente poderosa. Y es una ciencia que parte de la base de que el universo no solamente no es una cosa inasequible, sino que es un objeto propio del conocimiento científico. Es